Buenas tardes. Como os había anunciado previamente y de forma complementaria pues, al tema de lo que es en sí la atención al cliente, que es tan importante siempre como función en cualquier empresa de servicios, vamos a hablar esta tarde de lo que es la programación neurolingüística. Definiciones de programación neurolingüística hay muchas, pero a mí en principio me enseñaron, me gusta, pues hablar de que la programación neurolingüística pues es un poco las instrucciones, el libro de instrucciones, la guía, o puede ser parte de esa guía de la relación con los demás, en este caso con nuestros clientes. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí y el grado de interés que soy capaz de trasladar de esta materia tan interesante, pero de alguna manera es posible de que os haga reflexionar, sin duda dar alguna herramienta o alguna clave de cara a la relación con el cliente. Tiene que ver mucho, pues por ejemplo, con la inteligencia emocional, que ya hablaremos un poco más adelante dentro del curso. Que en este caso, si en este caso es esa guía de instrucciones para la gestión y la comunicación con el cliente para que te dé pues esas claves que pueden ser muy útiles, pues ya sabemos que la inteligencia emocional, que también tiene que ver mucho con el cliente, el tema de cómo somos capaces de gestionar nuestras propias emociones en esa relación entre personas que siempre se produce. Desde ese punto de vista, de la inteligencia emocional, que ya sabéis que procede de este psicólogo americano, Pierre Goleman, y que se ha escrito mucho sobre ello, pues es un poco el libro de instrucciones de nuestra vida. Es tener, por decirlo de alguna manera, que no nos puedan las emociones en determinadas circunstancias y que permita que la comunicación pues, fluya de una forma eficiente. Por lo tanto, programación neurolingüística. Deciros, en principio, que bueno, pues de lo que trata la materia está bastante elaborada, porque ya hace años que se habla de programación neurolingüística, pues es ese proceso que se tiene en relación con la toma de decisiones antes y durante y después de cualquier tipo de compra por parte del cliente. Desde ese punto de vista, fijaros la importancia, por decirlo de alguna manera, de conocer alguna de las claves que tiene que ver con la que se denomina la PNL. ¿Por qué se llama programación? Pues es un poco entrar en la mente, es un poco cómo funciona nuestro cerebro en la toma de determinadas decisiones. Pues eso que tiene que ver en cómo pensamos, cómo se desarrollan nuestros pensamientos. Y la parte de lingüística, la parte final, es pues un poco cómo nos expresamos. Fruto de todo ese proceso que llega a nuestra mente, que nos condiciona nuestro pensamiento, al final nos expresamos de una determinada manera, nos movemos de una determinada manera, que viene bastante condicionado pues, por determinados procesos que vamos a ver explicar. Desde ese punto de vista, la PNL pues, es y estudia esa influencia de cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos y si todo es un acto de comunicación, profesionalmente la atención con el cliente pues es que vive eso, de comunicarse. Tiene que ver mucho, además de con la inteligencia emocional, en el sentido de ser capaces de gestionar nuestras propias emociones, con el famoso concepto de empatía y la mezcla de todo esto, pues hace algo tan necesario que es la confianza. Desde el punto de vista de la atención al cliente, hay que abordar pues, conocernos a nosotros mismos, encuadrarnos, nuestro propio punto de vista, pero también teniendo determinadas técnicas y siendo total y absolutamente consciente, pues un poco observar, analizar, comprobar la realidad del otro y si conocemos cómo somos nosotros y detectamos cómo es la otra persona, al final, como pasaba en esas radios antiguas, hombre, comunicarnos vamos a comunicar, pero va a haber ruidos o interferencias.
La PNL lo que intenta es buscar esa vuelta al dial, esa sintonía que permite que la comunicación fluya de forma clara, y yo diría que si somos capaces de adaptarnos al cliente, pues hasta con una cierta complicidad. Saber que estamos en una misma onda total y absolutamente. Y como siempre os digo, cuando somos profesionales de la atención al cliente, esa es una responsabilidad nuestra, no del cliente. Somos nosotros quien debemos gestionar y quien debemos ponernos a la altura de ese cliente que tenemos delante. Bueno, vivimos en un mundo, afortunadamente, en que la naturaleza, unos dirán la naturaleza, los que sean religiosos Dios, en fin, distintas interpretaciones, pues efectivamente lo que sí está claro es que tenemos una serie de sentidos. Y estos sentidos, los 5 sentidos clásicos que todos conocemos, pues efectivamente nos hacen que nos acerquemos a la realidad. Y tenemos distintos sentidos de representación de esa realidad en función del desarrollo de esa vista, ese olfato, ese gusto, ese tacto y ese oído. Y aunque no abramos la boca, con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes ante determinadas cosas, siempre nos estamos comunicando. Desde ese punto de vista, habría que pensar que un poco la vida, la percepción que tenemos de la vida y de las cosas que pasan, no es en sí lo que nos pasa, sino efectivamente lo que nosotros, en función de la percepción que tenemos de la realidad, creemos que nos está pasando. Y en función de eso, pues lo encararemos de una manera o lo encararemos de otra.